pues el examen no les fue muy difícil, para decirlo así. Sin embargo, en este segundo aporte tienen que estar más atentos. Los temas son más largos, los temas son importantes, no dejan de serlo, y pues donde hay puntos, o vale decir, conceptos que no deben olvidar. Y pues básicamente por esto es que van equivocándose en las preguntas, ¿no? Pierden esos puntos. Entonces, ya están avisados. Para este segundo aporte, pues las tareas tienen que ser cumplidas. No voy a recibir ninguna tarea fuera de tiempo, ni al WhatsApp, ni al correo, ni nada. Por eso tienen fechas, ¿sí? Y estas fechas se tienen que respetar. Muy bien, iniciemos con la clase. Doctor, buenas tardes. Soy Farfán Samanes Fiorella. Me llamo Elisa. Disculpe, no podía ingresar por falta de conexión. Tienen que prever, por favor, la voy a registrar como tardanza y le voy avisando que eso tiene un puntaje menor. Sí, tienen que prever, ya son las 15:15. Apellidos, Farfán Samanes, doctor, sí, disculpe. muy bien, por favor, confirmen si pueden ver mi pantalla. Ya está registrada Farfán Samanés, ya como tardanza. Muy bien, aborto. Dentro de lo que es el temario de las hemorragias del primer trimestre, o vale decir, dentro de la primera mitad del embarazo, ya, la definición dentro de lo que es la patología materna está en todo lo que es patología en la primera mitad del embarazo y la segunda mitad del embarazo, o sea, entre las primeras 20 semanas y las siguientes 20. Pero cuando te hablan, dentro del primer trimestre, estamos hablando de los primeros 3 meses, ¿sí? Entonces, en lo que es hemorragias, escuchen hemorragias, hablamos de la primera mitad y de la segunda mitad. Y en lo que es patologías, y en otras patologías hablamos del trimestre, patologías del primer, segundo y tercer trimestre. ¿Ya? No se olviden esa parte. Entonces, hemorragias de la primera mitad del embarazo, el primer tema que vamos a hablar es de aborto. Como ya les había mencionado, hay una manera de definir en las patologías, vale decir, que el aborto se define como la terminación espontánea provocada de una gestación antes de la vigésima semana. A ver, un ratito, doctor. Que yo sepa que esta definición de las 20 semanas, pues nosotros manejamos una definición que es la interrupción provocada o espontánea de una gestación antes de las 22 semanas, no de las 20. Y con un peso, en este caso, ¿sí? De más de 500, o perdón, de menos de 500 gramos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, con un peso de 500 gramos, ¿ya? Con un peso de 500 gramos. Con un feto aproximadamente de 500 gramos. Entonces, pasa que cuando nosotros manejamos esta definición de las 20 semanas, esta es una definición por la OMS, la Organización Mundial de la Salud.
Entonces, esto es objeto de examen, preguntas de examen y caen, porque cuando te hacen la pregunta, definición de aborto es toda aquella gestación que llega a las 22, antes, a la culminación de la gestación provocada espontánea, antes de las 22 semanas, ¿sí? Con un feto con un peso de 500 gramos, ¿sí? Sí, en este caso. Entonces, cuando el producto tiene este peso, pues consideramos como un aborto. Un minutito, por favor, doctores. Muy bien, disculpen. Entonces, cuando hablamos de las definiciones, por la definición por OMS, la Organización Mundial de la Salud, es la interrupción espontánea provocada de una gestación antes de las 20 semanas con un producto con un peso menor a 500 gramos. Listo. Y la definición por FIGO, que es la definición en sí, la que se maneja, la Federación Internacional de Ginecobstetras, la Academia Americana de Ginecobstetras, la ACOG y FIGO, definen la terminación espontánea provocada de una gestación antes de las 22 semanas, con un producto menor de 500 gramos. ¿Está claro esta parte? ¿Sí? ¿Está claro esta parte? Sí, doctor. Ya. Entonces, si te ponen solamente definición de aborto, tú tienes que hablar de FIGO, que es una gestación o una terminación de la gestación espontánea provocada o la terminación de un embarazo o la interrupción de un embarazo que sea provocado espontáneo con una gestación antes de las 22 semanas y con un producto menos de 500 gramos. Si en general te preguntan definición de aborto. Pero si alguien te quiere marear, te quiere hacer perder la pregunta, si te pone definición por OMS, ¿en qué varía por OMS? A ver si me pueden decir, doctores, si están atentos. 2 semanas, doctor. Antes de las 20 semanas. Claro, antes de las 20 semanas, ¿ya? Entonces, la terminación de la gestación después que el blastocisto se ha implantado en el endometrio, pero antes de que el feto alcance incluso su viabilidad. Bueno, hablamos de ello. La epidemiología en el mundo es una patología gestacional muy frecuente, o más frecuente, vamos a hablarlo así, donde puede haber abortos clínicos, en este caso del 11 a 20%, y un subclínico en 60 a 78%. Doctor, no entendemos. Abortos clínicos hablamos cuando aquella paciente, pues, tiene previo conocimiento de su embarazo, ¿sí? Sí, tiene conocimiento de su embarazo, pero, pues, en conocimiento de su embarazo frente a una noxa, una patología, una infección, ¿sí? Pues pierde el embarazo. Y subclínicos, miren que es altísimo, el 70, 78%, donde la paciente nunca se dio cuenta. Doctor, no me vino mi regla, y pues como no me vino mi regla, mi ciclo, al siguiente ciclo presenté un sangrado fuera de lo normal, sangré más días, manché mucho más cantidad de paños, y nunca se enteró que estaba embarazada. Donde incluso Miller en 1980 describió las pérdidas postimplantacionales, las pérdidas o los sangrados en spotting, que decía de que era aquella mujer que menstruaba, pero no como antes, o en gotitas, en gotitas, en gotitas, o en su defecto presentaba ciclos irregulares de 2 días, posteriormente 3 a 4 días, donde había eliminación de coágulos, más nunca se enteró que había embarazo. Y también los postimplantacionales se describían porque ustedes, si bien recuerdan, el blastocisto, cuando ya está implantado en el endometrio,
pues existen áreas donde no hay una buena penetración del sitio trofoblasto, no hay buena producción de progesterona, en este caso a cargo a cargo del cuerpo lúteo, y pues esto va a generar que el útero no haga una buena fase de quiescencia o no se relaje, y hay áreas de desprendimiento y hay abortos, ¿no es cierto? Posimplantacionales incluso. Pueden ser, mayormente son abortos espontáneos y estos son tempranos. Doctor, ¿los abortos se definen como tempranos y tardíos? Sí. Un aborto temprano es antes de las 12 semanas y un aborto tardío luego de las 12 semanas, hasta las 22. Y los tempranos son en el 80% y el 20% son los tardíos. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. El aborto recurrente se encuentra en el 1% de todas las mujeres. Es un porcentaje bajo. Sin embargo, la definición de aborto recurrente es aquella paciente que tiene más de 3 pérdidas, pero continuas, ¿sí? Sin intervalos. Doctor, me embaracé el 2012, lo perdí. 2013 lo perdí, 2014 lo perdí. O en su defecto, en el mismo año, en enero, el otro en julio y el otro en agosto. Y esa es una abortadora recurrente. Y una abortadora recurrente está muy asociada a patología autoinmune, sobre todo, ¿no? ¿Ya? En la edad de los abortos espontáneos, los abortos en adolescentes se da hasta un 10 a 12%. Y en pacientes más de 40 años, el porcentaje aumenta de 4 a 5 veces más. ¿Sí? Entonces, pacientes mayores de 40 años tienen mayor riesgo a abortar. Y también las adolescentes, o sea, en los dos extremos de la vida en la mujer. El 13% de causa de mortalidad materna corresponde al aborto provocado. ¿Por qué? Porque en el aborto provocado, ¿qué es lo que pasa? Primero, vamos a hacer lo siguiente. Siempre me gusta ponerles gráficos. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. De un minutito estoy descargando algunas imágenes que les va a gustar y que les va a ayudar en entender lo que voy a explicar. Ujú, ujú, ujú. Ya, esas están bonitas. Listo, suficiente, creo yo. Muy bien, vamos en orden. Cuando una gestación va desarrollando, oh, este está muy grande. Ujú, ahora sí. Aquí estamos. Sí, sí, muy bien. Listo, aquí estamos. Esta es la misma. Cuando una gestación va desarrollando en la cavidad uterina, pues podemos ver en la cavidad uterina la formación del saco gestacional, la reacción corial periférica, o sea, el trofoblasto, que ya va diferenciándose para formar la futura placenta. Y adentro vemos, en este caso, la membrana corial siempre alrededor o pegado al útero, y la membrana amniótica más pegada al feto. Pues recordemos que al inicio del embarazo, la membrana corial y la amniótica no están juntas, por eso es que se ve como dos sacos, uno grande y uno pequeño. Y dentro de este podemos ver a la vesícula vitelina. Listo. Lo que pasa es que la membrana corial, la corial, es la encargada de producir líquido amniótico. Sí, por eso es que se ve el líquido amniótico aquí, aquí. Entonces, esta membrana posteriormente va creciendo, ¿sí? Y el espacio corioamniótico va disminuyendo. Hasta ahí todo bonito. Cuando hay un aborto, cuando hay un aborto por X motivos, y dijimos que puede ser tanto espontáneo o provocado, pues se expulsa el tejido, vale decir, placentario o el trofoblasto, en este caso el trofoblasto,
y donde también se expulsa el saco gestacional. Pero hay ocasiones donde esto no se libera, no se elimina por completo. Aquí tenemos otra imagen, el útero. Aquí veíamos previamente un útero ocupado por un saco gestacional, pero se elimina el contenido, ¿sí? Se expulsa el contenido, en este caso el saco gestacional, y vemos aquí el útero con contenido. Este es el útero, ¿sí? Lo voy a dibujar, voy a darle una silueta. Este es el transductor del ecógrafo. El cuello del útero viene desde acá. Estoy dibujando todo el útero alrededor. Todo eso es el útero. Aquí estaría el cuello a esa altura. Listo. Y este es el contenido endometrial, porque el útero tiene un espacio interno, ¿no es cierto? Ese espacio interno es donde está creciendo el embarazo. Y vendría a ser este tejido que se ve heterogéneo. Este es el contenido. Entonces, la definición de un aborto incompleto, o sea, cuando quedan restos, es cuando no se logró eliminar todo el contenido uterino. Eso se denomina aborto incompleto. ¿Y un completo qué sería? Cuando se eliminó todo el contenido, pues. O sea, no quedó nada dentro. Y si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de alumbramiento, cuando se expulsaba la placenta, ¿qué ocurría con el útero? ¿Se acuerdan? Para el alumbramiento, ¿cuál era el requisito inicial para que la placenta se vaya desprendiendo? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos. ¿Quién me dice vamos? ¿Nadie? Si ustedes recuerdan, para el alumbramiento, la placenta tenía que, en este caso, al producirse las contracciones uterinas y los vasos sanguíneos están entre las fibras musculares, esta contracción era tan fuerte que terminaba rompiendo o cortando los vasos. ¿A qué vasos? Que nutrían a la placenta. ¿Qué vasos sanguíneos? Espirales, doctor. Claro, terminaba rompiendo los espirales, terminaba rompiendo estos espirales para que sangre y se forme el hematoma retrocorial. Para que ese hematoma retrocorial o retroplacentario empiece a desprender la placenta y la placenta pues salga progresivamente. Y cuando este desprendimiento era retroplacentario, la placenta te mostraba qué cara. ¿Qué cara se veía en la placenta? ¿La cara fetal o materna? ¿Qué tipo de alumbramiento es este? El que se producía. Cuando se desprendía normalmente la placenta en el alumbramiento, en el posparto, en el trabajo de parto. ¿Era un alumbramiento de tipo Schultz o de tipo Duncan? Jules, doctor. Schultz, muy bien. Schultz, muy bien. Eso es lo que quería. Pero acá pues no hablamos de ello porque estamos hablando de un producto de menos de 22 semanas. Menos de 22 semanas. Entonces, pasa de que cuando se expulsa este contenido endouterino, no logra salir todo el contenido y por ende hay tejido trofoblástico pegado al endometrio. Y si hay tejido trofoblástico pegado al endometrio, pues este útero dice, ¿por qué voy a contraer si estoy mandando sangre a este futuro bebé? Porque no hay un sensor que le diga, oye, ya expulsó el bebé, contráete el máximo. No hay. Entonces, esta paciente, ¿qué pasa? Sigue sangrando, se llena la cavidad uterina de sangre y esta sangre se hace evidente en canal vaginal. Y cuando existen restos trofoblásticos endouterinos, pues la consulta es de la paciente que viene con hemorragia marcada. O muchas veces las traen inconscientes. Puesto en alguna oportunidad que hubo una triste noticia este año de una paciente que se practicó un aborto clandestino, no voy a decir dónde, y resulta que esta paciente se va a trabajar a Santo Tomás, creo que trabaja en una caja, algo así, y esta paciente cuando llega allá, pues lo que cuenta su pareja es que llega allá y solo tenía cólicos y un poco de sangrado, y va al hotel, se queda dormida en el hotel, más nunca despertó, hizo una hemorragia, hizo hipotensión y se murió en el hotel. Entonces, no es algo que va a pasar todos los días, no es frecuente, pero ese es el riesgo. ¿Me entienden? Porque mientras haya restos en el útero, en el contenido, haya contenidos endouterinos, la paciente va a seguir sangrando. Mientras no se desfocalice esta paciente, no se extraiga este contenido, ese útero no va a contraer.
Mientras haya contenido endouterino, este cuello de útero va a estar permeable, entreabierto, y por ende va a haber exceso ¿de qué? De gérmenes, porque recuerden que la vagina normalmente en su microbiota tiene abundantes gérmenes. Y estos ascienden por vía ascendente, valga la redundancia, hacia cavidad uterina y pues provocan cuadros de endometritis, ¿sí? Y sepsis. Porque si ustedes recuerdan, la vasculatura del útero es rica, o sea, tiene bastante vasculatura, por eso es que sangra un montón. Y la ecografía te ayuda, en este caso, a pues diagnosticar el contenido endouterino. Y acá está, pueden ver la ecografía, el útero que desdibujé y el contenido endouterino heterogéneo. Doctor, pero si ese contenido endouterino heterogéneo, como alguien me preguntó, ¿qué tal es una hiperplasia endometrial maligna, donde se empezó a engrosar el mioma, el endometrio, nunca creció un bebé, o si ni siquiera estaba embarazada esta paciente, ya, pero vemos ese contenido que nos hace sospechar un aborto. Ya, primero, ¿tiene beta-HCG positivo? Sí, doctor. Ahora, veamos que si llega el Doppler o no. El Doppler es un estudio ecográfico donde podemos ver si al tejido le llega sangre. Ah, perfecto. Como usted acaba de decir que a este tejido le sigue llegando sangre y por eso a veces sigue sangrando, pues en el Doppler vamos a ver si llega sangre. Y acá está, miren, el Doppler pinta ese contenido endoterino. O sea, si yo le insono acá el Doppler, pinta. Entonces, ese es un indicador también para el diagnóstico de aborto incompleto. Y en pocas palabras, es que cuando existe un aborto incompleto, el riesgo más alto es el sangrado y la infección. ¿Sí? Y así como existe un aborto incompleto, también existe un aborto completo. Y doctor, ¿y cuál es la definición de un aborto? ¿O cómo me doy cuenta de que es un aborto completo? ¿Y cuál es de su definición? Donde pues se llega a eliminar todo el contenido, en este caso, uterino, donde es feto y anexos. Vale decir, feto, tejido placentario y membranas, el saco gestacional. ¿Sí? Entonces, ¿y qué yo debo ver en un útero cuando hablamos de un aborto completo? Pues normalmente el útero es vacuo, que significa que no tiene un contenido. Y si no tiene un contenido, pues tiene sus características. ¿Y cuáles son esas características, doctor? Primero, de que este útero no está aumentado de tamaño. En promedio el útero, ¿cuánto mide? De 6 a 8 centímetros. Segundo, tiene esa longitud. Segundo, el endometrio no puede medir más de 15 milímetros, porque si el endometrio tiene más de 15 milímetros, uno, hay engrosamiento endometrial que hay que ver por qué, y la segunda es sospechar un aborto incompleto. Aquí podemos ver la silueta del útero otra vez. Este es el transductor y el útero voy a dibujarlo. Y esta es la silueta del útero. El útero, ¿sí? El útero, ahí está. Y el endometrio, ahí está, la línea endometrial. Y esta línea endometrial se mide con los calipers de aquí hasta aquí en grosor. O sea, en teoría, esto es todo esto el endometrio. Y si este grosor, en promedio, este endometrio está con 7 milímetros, ¿sí? 7 milímetros delgado. Pero si este endometrio midiera más de 15 milímetros, sospecho, no es un endometrio engrosado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, doctor. Doctor, ¿podría repetir, por favor, de dónde toman la referencia para medir? Ya, el espesor endometrial. Si ustedes ven aquí, hay una línea central que es el canal cervical, entras, y ves la mancha blanca, por decirlo así, que se llama la imagen hiperecogénica. Entonces tienes que medir de extremo a extremo en todas estas, en el extremo a extremo, en la línea hiperecogénica, en un corte transverso, donde el equipo te va a dar la medida. O sea, tú ves y ves la línea punteada que dibuja tu ecógrafo y puede medirte el grosor endometrial, que si tiene más de 15 milímetros, sospechamos, en este caso, de un endometrio engrosado, y si estamos pensando en un aborto incompleto, lo es. ¿Sí? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Los factores de riesgo para muerte después de un aborto son la edad gestacional avanzada y el método utilizado, vale decir también el método anticonceptivo. Sí, el método anticonceptivo. Vamos a hablar dentro de uno de los factores para embarazos no evolutivos y también embarazos fuera de la cavidad uterina, como es el embarazo ectópico, es el método anticonceptivo que se usa. Ojo que es la segunda causa o la segunda mayor causa de mortalidad entre las mujeres por la hemorragia. De 300 a 400.000 abortos en condiciones inseguras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estos procedimientos, que se llaman procedimientos de evacuación de cavidad uterina, o vale decir los famosos legrados,
pues cada vez es un riesgo porque lo practica personal no. Primero que lo primero que hacen o se practican abortos ilegales. Sí, porque ustedes saben que un aborto no es legal en nuestro país, salvo que se vayan a Uruguay, está justificado. ¿Sí? Uruguay está justificado y el aborto terapéutico se llama, ¿sí? Es legal el aborto terapéutico siempre y cuando ponga, y pone ciertos requisitos, ¿ya? Por decirlo así. Pero en nuestro país el aborto no es legal, salvo que sea justificado o terapéutico. Y acá dice específicamente y tangentemente, lo dice así tajantemente, dice que se interrumpe un embarazo siempre y cuando éste ponga en riesgo la vida de la madre. Punto, nada más. Doctor, y si tiene una malformación, no puedes culminar la gestación. Pero esta malformación pone en riesgo la vida de la madre. Ah, sí, recién puedes. Pero si no pone en riesgo la vida de la madre, no puedes culminar esta gestación. ¿Sí? Muy bien. 1 de cada 3 mujeres embarazadas han tenido uno más abortos y nunca se dieron cuenta. ¿Sí? Como decía al inicio. ¿Sí? Y 2 de cada 3 han abortado una sola vez y 1 de cada 20 mujeres ha abortado 3 o más veces. Doctor, o sea, tanto así, sí. Porque la estadística va en incremento ante lo actual, ¿no? Que es el inicio de vida sexual activa, que cada vez es más precoz. O sea, si ustedes van y ven nuestra realidad de nuestros adolescentes y demás, pues cada vez son más jóvenes que inician su vida sexual. Y pues ante el desconocimiento de métodos anticonceptivos, ante la falta de orientación o concientización, pues tenemos embarazos no deseados y pues que muchas veces estos terminan siendo o terminando en abortos, ¿no? Provocados. Y como son abortos provocados, pues exponen, en este caso, el riesgo es altísimo para las complicaciones por estos abortos, primero, clandestinos, sí, que pueden, en este caso, complicar a nuestras pacientes, como les acabo de mencionar hace un rato, que es básicamente una de las causas por la cual se nos complican, ¿no? Abortos incompletos, típico que les dan sus pastillas de misoprostol o oxitocina, o les practican legrados ilegales por personal primero que son personal no entrenado y segundo que es ilegal y tercero de que no tienen los debidos cuidados y cuarto que nunca debió hacerse. Entonces, estos pasa de que dejan restos en cavidad uterina, estos se van infectando y las pacientes se complican con hemorragia e infecciones, ¿no? Este es el orden cronológico de aborto. Primero que tenemos por origen espontáneo y provocado, donde espontáneo puede ser secundario a patología, ¿sí? Patologías. Y ¿qué pasó con esto? Y ahora sí, dentro de las patologías están la patología autoinmune, dentro de ellos están enfermedades, como son básicamente TORCH, que es una de las causas, TORCH, TORCH, y malformaciones uterinas. Sí, doctor, claro, están los úteros bicornes y delfos, que pues también predisponen al aborto. Y los provocados que pueden ser criminal y terapéutico. Y básicamente lo que la norma nacional nos dice que cuál es el terapéutico, el que pone en riesgo la vida de la madre. Punto, eso es todo, no hay otra. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, listo. Aborto. Entonces, donde pueden ser por edad dentro de lo que es el primer y segundo trimestre. Entonces, ¿qué dijimos? Cuando un aborto es de menos de 12 semanas, ¿cómo se denomina? Vamos, doctores, no se duerman. Precoz. Primer trimestre. Precoz. Y cuando tiene más de 12 semanas, cuando tiene más de 12 semanas, Tardío. tardío. Muy bien.
Bien, entonces, dentro de lo que es la clínica, ¿sí? Vamos a hablar. Amenaza de aborto. Es toda aquella paciente gestante que presente sangrado. Doctor, tengo una paciente de 8 semanitas que empezó a tener cólicos. Ya, está bien, puede ser porque el útero empieza a distender porque hay algo creciendo ahí adentro, pues, ¿no? Cuando se refiere que creciendo ahí adentro, que está creciendo un bebé. ¿Y puede presentar dolor? Claro que sí, porque está creciendo el saco gestacional, el feto, ¿sí? El feto, y pues este genera una distensión, este, y distiende el útero y pues puede generar ese dolor. Ya, muy bien, doctor. Entonces, pero a esto, doctor, se suma el sangrado. No, esa es otra cosa. Si es que hay sangrado, pues inmediatamente hablamos de amenaza de aborto. Porque en una amenaza de aborto, pues pasa de que en este caso pueda que la paciente esté presentando contracciones que pongan en riesgo al embarazo. Y estas contracciones, pues lo que van a lograr es, en este caso, expulsar al producto. Claro, porque si va a empezar a contraer el útero, va a terminar expulsando al producto. Y para esto existen modificaciones cervicales. ¿Y cuáles son las modificaciones cervicales? ¿Cuáles son? Doctores, un minutito.
Muy bien, doctores, disculpen, una emergencia. Ya, entonces, pues me quedé en que si se elimina el contenido endouterino, pues esa razón de las contracciones, que es el resultado de los procesos infecciosos. En pocas palabras, acuérdense, ¿por qué el contenido endouterino termina saliendo de la cavidad uterina? Pues porque el útero contrae. Y si el útero contrae, puede ser por procesos infecciosos, ¿sí? Que son el resultado de la irritación uterina posterior y termina expulsando el contenido. Por eso es típico en los abortos porque vienen las pacientes por bastante dolor, mucho dolor, que son las contracciones uterinas que terminan expulsando el producto. Entonces, la amenaza de aborto es cuando la paciente presenta sangrado. Dentro de los abortos tempranos, ¿sí? Tempranos, son cuando hay desprendimiento corial, o sea, desprendimiento del corium, o desprendimiento retrocorial, desprendimiento del trofoblasto. Dentro de ello, traumatismos, que puede ser por accidentes de tránsito, traumatismos abdominales directos y demás. Sí, o hasta incluso, en este caso se mencionó en clínica, las relaciones sexuales violentas también podrían provocar esto, de mujeres que obviamente no estuvieron enteradas de que estaban gestando. Entonces, cuando hablamos de la clínica, hablamos de amenaza de aborto, que decíamos que cuando existe sangrado en una gestación de antes de las 22 semanas, o sea, una paciente no puede sangrar. Aborto incompleto, decíamos que cuando se expulsa el contenido endouterino, pero no es completo, quedan, sea membranas o queda tejido trofoblástico. Y un completo cuando el contenido se elimina completamente y cuando lo confirmamos cuando la cavidad uterina está vacua o vacía, cuando el endometrio tiene menos de 15 milímetros. O sea, vemos una línea nomás. Ah, este útero está vacío, entonces, como he eliminado todo por suerte, no hay riesgo de hemorragia, ni sangrado ni infección, porque dijimos que si hay resto, pues el útero no contrae, sigue sangrando por las espirales que les dije que pues no cierran adecuadamente, y el cuello uterino está entreabierto, y los gérmenes pues ascienden fácilmente. Aborto en evolución, aquí escúchenme bien. En evolución hablábamos, nunca se olviden de lo que les voy a decir. Aborto inminente, voy a hacer otro cuadro, ya mejor, para que no se olviden. A ver, ya. La evolución de lo que decimos en la evolución del aborto, que puede ser, insertemos aquí. Aquí. Aborto en curso inminente, aborto en curso, inevitable y en curso. Y aborto en curso. Azul. Ya, vamos a poner así mejor. ¿Sí me están siguiendo, doctores? ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Un inminente qué es? Doctor, un aborto inminente es cuando existe modificación cervical. O sea, le hago un tacto y el cuello está abierto. Ah, su madre, ¿qué pasó? Se mete todo mi dedo, 2 dedos y es sangrado. Pero a la ecografía veo al bebito adentro en su saquito, al bebito lo veo adentro en su saco gestacional, lo veo con latidito, pero el cuello está abierto y hay dolor. Ah, no, este es un aborto inminente, ¿qué decir? Se va a salir. Pero entonces tenemos antibióticos y todo, ¿no? O reposo, vamos a hacer algo y tratar de evitar, ¿no? Tratar de evitar que pues, no se salga el contenido, no se salga el bebito. Y un inevitable, y en este inminente, ojo que las membranas están íntegras. La bolsita donde está el bebito está íntegro, está con su líquido. Pero en un inevitable, ya también es cuando, aparte de haber modificaciones cervicales, o sea, el cuello se abre, el orificio cervical interno externo se abren, ¿sí? Pero a esto se rompieron las membranas rotas. Membranas rotas. O sea, este chato se sale, hagas lo que hagas. Y lo peor es como ha roto membranas, el feto se está infectando. ¿Sí? Y uno en curso es cuando ya ves al producto en canal. Ya está saliéndose a través del canal cervical. O sea, este fetito ya lo ves acá en canal, en el cuello del útero. ¿Sí? Esa es la evolución del aborto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctor.
¿Sí? Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un aborto inevitable y un aborto en curso? La rotura de membranas, doctor. Muy bien, y un aborto en curso es cuando el producto ya se está saliendo, está en canal. Entonces, tú ves al ecógrafo y el fetito ya está en canal cervical, no está al fondo del útero. Miren, les voy a mostrar acá, ¿ya? Oye, acá hay una foto muy bonita. A ver, a ver, a ver. A ver, no sé qué pasó acá. A ver, a ver. Esta fotito me gusta. A ver si pueden ver. ¿Qué notan en esta foto? Acá está el útero. Todo esto es el útero. Vamos a dibujarlo. Ya. Acá está el útero, todo el útero. Sí. Estoy con un pulso terrible hoy día. ¿Qué ha pasado? Ya. No, es la computadora, no soy yo. Ya. Todo esto es el útero, ¿cierto? Aquí se ve. Todo esto es el útero. ¿Están viendo, no es cierto? ¿Sí? Sí, Sí, doctor. doctor. Este es el cuello del útero, todos de acuerdo. Esta es la punta del transductor del ecógrafo y este es el útero. Y vemos el útero, la línea, el contenido, la línea y el fondo uterino. Uy, pero doctor, acá hay un saco y acá está el fetito. Sí, pues ¿por qué? El saco gestacional siempre debe estar al fondo, o sea, el saco normalmente debe estar al fondo, implantado. Pero cuando ya ves que el saco se está desplazando y hay sangrado, hablamos ya de amenazas de aborto. Pero cuando ya el saco está abajo, este es un aborto inminente porque el cuello ya está modificado y el saco gestacional está ahí abajo. Pero si a esto yo veo pérdida de líquido y ya veo escaso líquido y veo el fetito con latido, ¿eso es qué sería? ¿Qué se llamaría cuando se rompen las membranas? ¿Cómo se llamaría? Aborto Inevitable. 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 Y si veo que este producto ya está acá afuera, o sea, está en el canal prácticamente, incluso o un tacto, y siento ahí que hay un bulto, ¿cómo se llamaría? Aborto en curso, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces está claro. ¿Ya? Entonces, esa es la evolución del aborto, ¿sí? Un aborto diferido es lo mismo que un aborto retenido. Doctor, ¿qué significa? Que cuando tú vas y haces la ecografía de este paciente, ¿sí? Dijimos que un aborto se define como la interrupción espontánea provocada de una gestación, ¿sí? ¿Sí? Así hablamos del inicio, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, La doctor. terminación o interrupción espontánea provocada de un embarazo. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de aborto diferido, es que este producto viene la paciente emocionada con su esposo. Doctor, sabe que tuve un sangradito hace una semana, pero no le hice caso, era poquito. Yo quiero mi ecografía, doctor, quiero ver a mi bebé, porque en la anterior ya vi latido, ahora sé que mi bebé está más grande y quiero ver su latido. Hacen la ecografía, le hacen la medición de longitud céfalo-rabadilla, que es para calcular la edad gestacional, o la longitud cefalonalga, calculas la edad gestacional, 12 semanas, todo bonito, pero vas a escuchar latidos, hoy no hay latidos. Y ese bebé, pues, dejó de vivir. Y a eso se llama un aborto retenido o diferido. ¿Qué pasó? Que se murió. Retenido. Aborto diferido o retenido. ¿Está claro? O Sí, sea, doctor. si hay una gestación de 12, 13 semanas donde no hay latido, ¿cómo se llama? Aborto retenido o diferido. ¿Sí? O también se le llama gestación no evolutiva, porque no está yendo, pues ya no está avanzando. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. ¿Y un aborto séptico cuál es? Es un aborto incompleto, pero con apellido. O sea, ¿cómo, doctor, es eso del apellido? ¿Cómo es esto del apellido? Es de la siguiente manera. Entonces, es de la siguiente manera. Es donde hay el contenido endouterino y la paciente viene con fiebre, dice, doctor, ¿sabe que sí? Me han hecho un legrado en X lugar y me dijeron que todo estaba bien, ahora que he vuelto ahí ya ni me quieren atender, tengo un sangrado con muy, muy mal olor. La ves a la paciente pálida, febril, séptica. Entonces, es un aborto incompleto infectado. Ese es un séptico. ¿Sí?
Y bueno, ya hablábamos del abortador habitual cuando tiene más de 3 abortos consecutivos. Lo que a mí me importa en la clasificación de todo esto es todo esto. A ver, ¿dónde estamos? Son, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, hasta la sexta, donde a mí me importa saber la definición, la clínica del aborto y su evolución. Entonces, la clínica que tenemos puede ser aborto, amenaza de aborto, aborto incompleto, aborto completo, diferido, séptico o habitual, la clínica. Pero por evolución hablamos que pueden ser inminente, inevitable y en curso. Repito la pregunta. La clasificación clínica del aborto es incompleto, completo, amenaza de aborto, diferido, séptico, habitual. Y por su evolución serían inminente, inevitable y en curso. Ahora sí, vamos a hablar. Deme un momento. Ya, muy bien. En la práctica. La información previa y consentimiento expreso de la paciente explicando las posibles complicaciones. En la práctica, para nosotros hacer un legrado, vale decir, un aborto incompleto y demás, es siempre bueno indicar a la paciente el motivo, el qué pasó y qué es lo que se va a hacer. El tratamiento de todos estos, que si termina en un aborto incompleto, el tratamiento es evacuar el útero, sacar este contenido. Porque como acabo de explicar, si el contenido endouterino sigue ahí, ¿qué va a pasar con la paciente? ¿Qué Va a pasa con... sangrar, ¿Perdón? va a sangrar, doctor. Claro, va a seguir sangrando. Mientras no evacuemos este útero, va a seguir sangrando. Ahora, ¿cuál es el otro riesgo? Infección. Claro, doctor, que se infecte, porque sabemos que este cuello uterino no va a cerrar, no va a haber una buena contracción uterina y los gérmenes de la vagina se meten a útero y eso me genera una endometritis y hasta sepsis, porque ustedes que recuerdan ahora del principio de las clases cuando les dibujaba la uterina, les dibujaba las arcuatas, las radiales y las espirales, han visto que la vasculatura del útero es riquísima y así como le llega harta sangre, hay hartos trenes, por decirlo así, que pueden tomar las bacterias y viajar rápidamente a otros sitios. Entonces, eso es la importancia. Hay hartas vías para ir a que los gérmenes, pues, en la paciente condicionen una sepsis. Aborto espontáneo. La etiología básicamente es cromosómica, es genética. ¿Sí? Una de las causas y las las principales son la genética. Dentro de ellos hablamos que las trisomías, dentro de la trisomía 21, es la causa del 52% de los abortos espontáneos. Y recordemos que las anormalidades cromosómicas, pues son las causantes de las pérdidas, donde muchas veces las pacientes ni se dan cuenta que estaban gestando. Las trisomías 16, en este caso, sí, perdón, las trisomías 16, 21 y 22 son las más frecuentes, donde la 16 es una de una de las más altas. ¿Sí? Sí, en las preguntas de examen típica es la 16, 22 y 21, pero la más frecuente es la 16, ¿ya? ¿Sí? Papá.
Muy bien, entonces que las trisomías son las causantes de hasta un 52%, 13, 18, 16, que en este caso en la 16 está el síndrome de Edwards, ¿sí? Y Patau, y dentro de ellos también está la trisomía 21, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué es del síndrome de Down? Entre las anormalidades uterinas que se acuerdan que les mencioné, están el útero unicorne, bicorne, el útero tabicado, la miomatosis uterina, la incompetencia cervical, cicatriz y adherencias. Cuando hablamos de úteros bicornes o unicornes, en pocas palabras, ¿qué es lo que pasa? Aquí había graficado, es que cuando hay poco espacio en el útero, ¿no es cierto? ¿Sí? Cuando es unicornio, didelfo, bidelfo, básicamente es porque el compartimento donde crece el útero está reducido, porque sabemos que la morfología del útero, sí, o la arquitectura, está alterada. Entonces, pasa de que si hay esto, pues hace de que el útero no crezca adecuadamente. O perdón, el embarazo no crezca adecuadamente ahí adentro. Enfermedades endocrinas, como son la enfermedad del cuerpo lúteo, que saben que si hay insuficiencia del cuerpo lúteo, ¿sí? No sostiene el embarazo por deficiencia en la producción de progesterona. Enfermedades sistémicas maternas, como lupus eritematoso sistémico, enfermedades cardiovasculares, renales y desnutrición, que son patologías autoinmunes. Infecciones maternas, como son sífilis, rubiola, toxoplasma, que también están en otras causas, y factores inmunológicos como es la isoinmunización RH, incompatibilidad ABO, que también es importante la isoinmunización, mucho cuidado. Factores tóxicos como son el uso de antagonistas del ácido fólico y envenenamiento por plomo, y traumatismos, como les decía, cuando hay lesión directa de útero y en gestaciones sobre todo del segundo trimestre. La pérdida recurrente del embarazo, la pérdida del producto de la concepción espontánea y consecutiva de 3 o más gestaciones antes de las 22 semanas, lo que les decía. Estas pérdidas recurrentes, pues, nos hace pensar en todo esto, básicamente en patología autoinmune. Mucho cuidado, hay que estudiarlas. Doctor, deseo tener mi hijo, pero es la tercera vez que lo pierdo y he hecho con todos mis cuidados y más. Ah, no, señor, hay que estudiarlo. ¿Sí? Se considera primaria cuando la mujer jamás consiguió una gestación a término, o sea que en todos sus embarazos nunca llegaron a ser un bebé. Y una secundaria es cuando hubo por lo menos una gravidez a término, o sea, cuando por lo menos uno de sus embarazos, de sus 5 y perdió 3, ¿sí? Un hito siquiera llegó a nacer, ¿ya? Muy bien. Dentro de la pérdida recurrente del embarazo están los factores endocrinos, autoinmunes, anatómicos, genético, estructural e infeccioso. El infeccioso va al último, pero básicamente están los autoinmunes, ¿ya? No se olviden. Las alteraciones cromosómicas, como volvimos a hablar hace un rato, de cabeza estaba la trisomía. ¿Qué trisomía? 16. Muy bien. El sangrado vaginal en la clínica es lo importante, como hablamos, amenaza de aborto, sangrado, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que saber es si este sangrado es realmente una amenaza de aborto o es un aborto. Y aquí el gol estándar para el diagnóstico, ¿cuál sería? El estudio de gol estándar, para ver si es solamente una amenaza o se trata de un aborto, para ver si es incompleto o completo. ¿Con qué estudio yo confirmo de qué se trata? Ecografía Doppler. Muy bien, ultrasonido, ¿no? Ecografía. Si se trata de una amenaza de aborto, veré al producto de la gestación con latidito, pero hay sangrado. Si será un aborto en curso o un aborto inminente, doctor, aparte yo perdí como agua, líquido, y veo que el saco gestacional ya no tiene líquido, pese a que el producto tiene latido, es un aborto. ¿Qué tipo de aborto? Cuando se rompen las membranas. Inevitable, doctor. Inevitable, muy bien. A eso le sumo dentro de los laboratorios el beta-HCG. Si es que no tengo, para aquel entonces viene una paciente con sangrado, no todas van a ser aborto. Entonces, para eso a mi clínica, fecha de última regla, una gestación promedio por FUR de 6 semanas. Doctor, no me acuerdo mi regla. Perfecto, no se preocupe. No tengo el ecógrafo a la mano, solicitaré primero un beta-HCG. Porque te dice, no tengo signos, en este caso, presuntivos, ¿sí? De embarazo, ¿sí? ¿Sí? O signos de sospecha, ¿sí? Entonces, primero pido un beta-HCG. Pero si a esto se suma que tiene signos presuntivos o signos confirmatorios de embarazo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, aplico mi ultrasonido. Otros son las modificaciones cervicales, la dilatación cervical o expulsión de productos de la concepción. Toda aquella paciente que te dice que su sangrado no es normal o te dice que elimina coágulos, sospecha un aborto. Doctor, he sangrado un montón.
con coágulos grandes, como pedazos de carne malograda. Ah, puede ser un aborto, ¿sí? Entonces completemos estudios. Pero no va a ser lo mismo que ver una paciente de 60 años y te diga, doctor, estoy sangrando como pedazos de carne, coágulos grandes. Aborto, tranca, tiene 60 años, probablemente ya ni menstrue, lo más probable. ¿Qué puede ser? Otra patología, un mioma podría ser, ¿no? Pero más o menos para que asocien, ¿ya? Muy bien. El examen importante es el bimanual, donde nosotros determinamos el tamaño uterino, la consistencia, ¿sí? Y a la vez la especuloscopía, básicamente para ver de dónde viene el sangrado. Porque no, ya les dije, no toda aquella paciente que viene por sangrado va a ser aborto, sino que asociar a la clínica. Sí, lo primero que tiene que decir, ¿cuándo fue tu última regla? Sin embargo, a veces sangrados pueden provenir del periné, pueden tener origen en el canal vaginal, si es que tuvieron relaciones sexuales, traumáticas y demás, pueden tener desgarros en el canal vaginal y demás. El gol estándar es el ultrasonido, ¿sí? A partir de la quinta semana nos permite ver el saco gestacional de por vía transvaginal, ya podemos ver el latido cardíaco en este caso, ¿sí? Y podemos ver las características de los abortos, donde ya les dije que en el aborto incompleto se ven restos endoterinos, y en el completo solamente aparece el estrechamiento del endometrio, ¿sí? Y un retenido donde podemos ver un embrión sin latido, sin movimiento de corazón, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. A ver. Muy bien. Entonces, el beta-HCG, como habíamos hablado desde el inicio, ya podríamos detectar a partir del 10.º día, dijimos, ¿no es cierto? Desde el 7.º, 10.º día, para nosotros hacer el estudio de descarte de un aborto, ¿sí? O si se trata de una amenaza de aborto por clínica, porque acabo de mencionar que toda paciente que sangra, ¿no es cierto? Y pues que tiene un FUR o una menorrea, pues hablemos de una amenaza de aborto, en pocas palabras, ¿sí? Sí, en pocas palabras. Pero si esto no correlaciona con un retraso menstrual y demás, pensemos en otras cosas. Pero ya les estoy diciendo que aquella paciente que está gestando y presenta sangrado antes de las 22 semanas, amenaza de aborto. Y lo que tenemos que hacer es, si se trata de una amenaza de aborto, un aborto incompleto y demás. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien. Aquí tenemos todo lo que habíamos hablado, ¿sí? ¿Sí? De lo que era aborto, en este caso espontáneo o inducido. Si era espontáneo, podría ser amenaza de aborto, un aborto inevitable, ¿sí? Un completo, que puede ser un completo o incompleto, un retenido o un recurrente. ¿Sí? Lo que habíamos hablado, ¿sí? Dentro de mi clasificación que yo les pregunté arriba, era por clínica, puede ser amenaza de aborto, aborto incompleto, completo, ¿sí? Diferido o séptico o habitual. Ese es por clínica. Pero cuando les hablo de por evolución, hablamos inminente, inevitable o en curso. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. Los signos y síntomas básicamente es el dolor, la dorsalgia, por las contracciones uterinas. Pregunto, cuando hay un cólico menstrual, ¿no duele la cintura? ¿No duele hacia la región posterior? O en algunas mujeres hay hasta dolor para defecar, ¿sí? Porque las contracciones uterinas son sostenidas, o a tal punto, como un síndrome premenstrual, o en este caso, que hasta pues las desmaya, ¿no? Pierden hasta el conocimiento, ¿sí? Pues eso es básicamente el requisito para expulsar el contenido uterino, que haya contracciones uterinas, ¿sí? Y estos desencadenados por la etiología que acabo de mencionar. En primer lugar está, la primera causa es cromosómica y la segunda es infecciosas. Tercera, traumáticas, ¿sí? Muy bien.
El manejo, el manejo de una amenaza de aborto, amenaza, estoy hablando, no estoy hablando de aborto, es el reposo absoluto. La literatura te puede indicar progesterona, el fin de la progesterona es que el útero esté relajado, ¿sí? Ese es el fin, que no llegue a contraer y expulse nuestro feto, pero en sí el manejo es el reposo absoluto, ¿sí? Ese es el manejo. Tratamiento de una amenaza de aborto, reposo, punto. Si a eso quieres aumentar, puedes aumentar progesterona, que en este caso lo que va a hacer es, en este caso, relajar el útero, ¿no? Ese es el principio. Dentro de las técnicas de aborto, el manejo, tenemos el manejo quirúrgico y médico. Dentro de ellos, el quirúrgico está la dilatación del cuello uterino más la evacuación del cuello uterino, ¿sí? Que es el legrado, que puede ser aspiración al vacío y la dilatación y evacuación. En pocas palabras, cuando hablamos del manejo, el fin es extraer todo este contenido endouterino, que acá les muestro, ¿no es cierto? El contenido que quedó y donde nosotros aplicamos la dilatación del cuello uterino y el curetaje. La legra es como una cuchara fenestrada, una cuchara con hueco, que tiene en los extremos cortantes, que el fin es ingresar al cuello, a la cavidad uterina y extraer ese contenido uterino. La ventaja de usar las legras es que pues te aseguras de extraer todo el contenido uterino, pero el riesgo y lo malo es de que a la vez estás dañando pared uterina, puedes estar dañando la pared endometrial, o muchas veces llevándote todas las capas endometriales, llegando hasta la membrana de Nittabuch. Y si ustedes se acuerdan que la membrana de Nittabuch es una membrana donde la membrana de Nittabuch pues es un límite cuando existe implantación, donde la placenta se podía meter más adentro. Conclusión, ¿eso cómo llevábamos? Acretismo placentario. Pero a la vez también nos puede provocar algo más, que como es un tejido que lo hemos expuesto, termina pegándose con el de al lado, ¿sí? Termina pegándose con el de al lado, y eso se llaman sinequias uterinas. Y estas sinequias uterinas son áreas que se pegan de un extremo con otro y donde pues es una de las causas de infertilidad, porque el espermatozoide entra y no puede avanzar, se queda en el camino y no llegan a las trompas. Y esa patología tiene un nombre y se llama síndrome de Asherman. Tarea. Síndrome de Asherman. Síndrome de Asherman. Esa es la tarea. Sí, Adriana, por favor, hay que anotarlo. Sí, Sí, el día miércoles. Por favor, las tareas con su rúbrica, carátula, tarea y fuente de información. ¿Sí? He sido muy tolerante con las tareas en este anterior aporte, porque ahora sí, todo se va a calificar, ¿no? Todo. Así es que están avisados. Entonces, cuando hay adherencia en las paredes, eso se llama síndrome de Asherman, que es una de las causas de infertilidad. Doctor, ¿y cuándo se debe hacer un legrado uterino? Pues actualmente cuando el embarazo tiene más de 12, el aborto tiene más de 12 semanas, o sea, es un aborto tardío, se debe hacer un legrado uterino. Primero, porque el feto era más grande, el tejido trofoblástico más organizado, o por no decir que más pegado al útero, y cuando es de menos de 12 semanas podemos hacer otro procedimiento que es menos traumático, que es el AMEU, la aspiración manual endouterina. Pero, como vuelvo a mencionar, el legrado en más de 12 semanas y el AMEU en menos de 12. ¿Y por qué no AMEU más de 12? Porque las cánulas o los tubos que ingresamos acá para aspirar ya quedan pequeños. Entonces el cuello está más abierto y por ende no hay un sello hermético que nos permita hacer succión a presión negativa. Por esta razón es que el legrado, repito, se realiza en abortos tardíos y el AMEU en abortos tempranos. ¿Sí? Y el fin es sacar todo este contenido, porque si no sacamos este contenido trofoblástico, pues la paciente va a seguir sangrando. No contrae el útero, no cierra el cuello, conclusión, se infecta y empezó toda la historia mala. La dilatación del cuello del útero, podemos usar los dilatadores de Hegar, que son estos aparatos que pueden venir en plástico, metal o acero, en este caso quirúrgico, que el fin es que cuando ya existe un aborto retenido, un fetito muerto, pues tenemos que abrir el cuello. Debimos que abrir el cuello, porque muchas veces estas pacientes con los abortos retenidos no sangran, muchas veces van ilusionadas a sus controles para ver que el bebito vaya creciendo
y cuando terminamos viendo que el fetito pues está sin latido. Y el fin es dilatar el cuello, poner un AMEU, un equipo de aspiración y sacar el contenido. Y el equipo de AMEU, que es donde ponemos estas canulitas, son unas cánulas que tienen fenestraciones o huecos y una jeringa principal, que esta jeringa principal lo que realiza es una aspiración. El equipo de AMEU para la aspiración endouterina tiene una presión de 600 milímetros de mercurio aproximadamente, o 26 pulgadas de milímetros de mercurio, ¿sí? De mercurio, ¿sí? Entonces, los 600 milímetros de mercurio, ¿sí? Lo que hace esta presión es extraer el contenido endouterino por presión negativa, aspira. Y el fin de realizar un AMEU, el fin de realizar un AMEU es vaciar la cavidad uterina. Pues, y al vaciar la cavidad uterina, pues en este caso garantizamos de que la paciente no tenga contenido endouterino o mayor cantidad de contenido endouterino y por ende menor riesgo de sangrado. Este es un equipo de AMEU, el de acá. Esta jeringa así grandota es la que tiene 600 milímetros de mercurio de presión negativa. Se tracciona, se genera presión negativa en esta válvula y se colocan estas cánulas que vienen desde la 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 y la 5. Sí, que se miden en este caso en los milímetros de apertura del cervix. Entonces, si es una cánula número 12 es de 12 milímetros, vale decir de 1.2 centímetros, donde puede ingresar la cánula, ¿sí? Y puede generar presión negativa y aspirar el contenido endouterino. Y el procedimiento de aspirar el contenido endouterino, el fin es de, pues como pueden ver aquí el procedimiento, ¿sí? Es que ingresamos la cánula, conectamos al equipo de AMEU y empezamos a extraer el contenido endouterino. Y la pregunta sería, ¿hasta qué semana podemos hacer el AMEU? ¿O se usa en qué tipos de abortos? Abortos tempranos, antes de las 2 semanas. Y el legrado uterino, en tardíos. Doctor, pero yo he visto también que hacen legrados en el posparto, sí, porque a veces cuando hay pacientes con antecedentes de legrados uterinos, 3, 4 legrados, o a veces uno solo, pues pasa que se daña la membrana de Nitabuch y al momento del alumbramiento había un acretismo placentario y nunca salió toda la placenta. Tuvimos que meter la mano y hacer una extracción manual de placenta y quedaron restos. ¿Y qué pasa si quedan restos, doctores? ¿Qué pasa si quedan restos en el útero? Si no salió todo. No se contrae. Y por ende, ¿qué va a pasar? Sangra, doctor. No se quiten eso de la cabeza. Entonces, sangre. ¿Y cuál es el tratamiento? Sacar el contenido. Entonces, en el posparto, posalumbramiento incompleto, que es cuando sacas la placenta, estoy hablando en el parto, cuando sacas la placenta y quedan restos, pues tienes que entrar con una legra que se llama legra de Wallis y que pues tienes que alegrar y sacar ese contenido, si no el útero va a seguir sangrando, no va a contraer. Va a ser una hipotonía uterina. Así es. Ahí está, aquí tenemos el gráfico de la cureta afilada, es como una cuchilla, perdón, una cuchara fenestrada, ¿no? Para entrar. ¿Sí? Complicaciones, en este caso, de un aborto provocado. Perforaciones uterinas, hemorragias e infecciones. ¿Por qué, doctor? Si es un provocado donde empiezan a colocar misoprostol, que pueden usar prostaglandinas, pueden usar oxitocina, pues pasa de que generalmente este personal no entrenado, este personal empírico, por decirlo así, ya lo que hace es que al realizar el procedimiento no respeta la técnica y terminan perforando el útero, que es una complicación muy frecuente, ¿sí? Y que pues son casos de emergencia, donde vemos que las perforaciones son tan grandes que a veces los pacientes por emergencia llegan con los intestinos saliendo por cavidad vaginal. O a veces pacientes que no llegaron a complicarse en el momento, vale decir, perforaron el útero, no le dieron importancia, se infectó el útero, vienen con úteros infectados y que durante el mismo procedimiento por personal capacitado puede terminar perforando el útero. ¿Cómo es eso, doctor? Todo útero infectado, la capa muscular pierde tono, el músculo empieza a desvitalizarse y tú al entrar con la cureta, luego de encontrar un tope, terminas perforando. Ese es uno de los problemas de los abortos sépticos, y eso es lo que más tememos.
Y nosotros como personal autorizado, perdón, capacitado, lo que hacemos es ecografías donde podamos ver signos que nos den sospecha o medir exactamente hasta dónde podemos entrar. O si no, en este caso, preferimos impregnar de antibióticos a la paciente, desfocalizarla para recién hacer el procedimiento. O sea, vean a lo expuesto que estamos como médicos ante un embarazo o ante un aborto séptico, donde es frecuente cuando no haces una buena anamnesis, no descubres que tu paciente previamente ya fue manejada, o sea, donde ya le hicieron un legrado y nunca te avisó, terminas haciendo un legrado o un ameo y terminas perforando el útero, o reperforando el útero. ¿Me entienden? Ese es el problema. Por eso es que hay complicaciones como son las perforaciones uterinas, las hemorragias, que por restos, y las infecciones. Dependiendo todo este riesgo a la edad gestacional, lugar donde se realizó la maniobra abortiva, que muchas veces son clandestinas, personal que ejecutó este procedimiento, que cada vez lo realiza personal no autorizado, personal no capacitado, personal que lucra con todo esto que pasa, con esta patología. Sí, y el método que he usado, el método, uno de los métodos más seguros, pero considerando los factores de riesgo, es el AMEU, pero hay que estar entrenado. Y el periodo de latencia, ¿qué significa? ¿Hace cuánto te lo hiciste? Doctor, yo perdí mi bebé hace 3 semanas y quiero abortar, doctor, y estoy viniendo al hospital. Tú le separas las piernitas, le evalúas y el olor es fétido, hediondo, terrible, y pues que lo primero que tienes que hacer es desfocalizarla, antibióticos para recién hacer el legrado. Pero muchas de estas pacientes llegan hasta sépticas. Y bueno, la recomendación acá es que toda paciente que tenga aborto retenido, incompleto y demás, independientemente si se lo provocó o no, siempre, siempre hablar con el paciente e indicarle que debe ir a un hospital por las complicaciones probables, ¿sí? Y cada vez estar vigilantes ante el personal no autorizado que pues pone en riesgo, en altísimo riesgo, a nuestras pacientes mujeres. Muy bien, doctores. Preguntas. ¿Todo claro? Doctor, Sí, Iván. sí, doctor, quería hacerle una consulta respecto a que antes de hacer un procedimiento, es un aborto, ¿se tendría que utilizar medicación profiláctica? Si en este caso la paciente tiene signo sospecha de un aborto infectado, séptico, sí. Y si no, no, solamente en este caso la sepsia antisepsia. Dentro de lo que es el manejo de dolor, se prefiere hacer en sala de operaciones, ¿no? Por lo traumático que es para el paciente, sí. Ok, gracias, doctor. Alexandra, Alexis, Ana, Naís, Carlos, Daniel, Carol, Cecilia, Claudia, Diana, Fernando, Fiorella, Gonzalo, Ingrid, Iván, Jason, Jimmy, Jorge, Juan, Judith, Yulisa, Karen, Catherine, Liz, Lucero, Lucía, Marcelo, Mayrim, Nairut, Milagros, Miriam, Midward, Nicole, Pablo, Pauli, Rodrigo, Romario, Rubén, Wilber, Jacqueline, Yamit, Joseph, todo claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, solo tengo 44 en línea, de los, en teoría, que habían 49. Bueno, recomendaciones, atentos al curso, repasen, ya el examen sube de nivel, va a ser más complejo, ¿sí? El primero es para ver las definiciones y cuán atentos han estado, y a mí me importa bastante y dice mucho del alumno el cumplimiento de las tareas. A las siguientes clases, lleguen tarde, llamo lista, no están, ya no los considero. Y ustedes saben que la asistencia y las tareas tienen buen puntaje, se considera, porque eso habla del alumno, no es solo la nota. ¿Sí? Muy bien, que tengan buena tarde. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.